Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Ayer le contaba a los líderes de la iglesia que la iglesia que hoy tenemos no es la iglesia de hace 6 años y medio cuando comenzó. La iglesia que comenzamos hace 6 años y medio empezó un grupo de 23 personas. Por detalles, para que conozca, teníamos un solo niño, una niña. Y hoy ya habéis visto toda la jauría de chiquillos que tenemos por ahí que van de un lado para otro. Gloria a Dios por eso, eso muestra alegría. Pero por no teníamos los instrumentos que hoy tenemos. El piano no, el piano es del SPY. Pero no teníamos los instrumentos que hoy tenemos. No teníamos el equipo de sonido, por poner cosas. No teníamos tanta gente en el discipulado, no teníamos tantas células. Hemos ido avanzando como iglesia, hemos ido afirmándonos. Y un tiempo en los lemas que hemos ido usando año por año, tomamos 3 años seguidos en el que hablábamos acerca de poner fundamento, en levantar, edificar y luego edificar sobre lo edificado. La verdad es que todo lo que queremos como iglesia todo el tiempo es que lo que hacemos tenga un resultado. Y sobre todo que lo que hacemos como iglesia no se quede solamente en lo que hicimos nosotros, sino en lo que otros pueden llegar a hacer. Es decir, todos estos niños que tenemos en la congregación, todos los niños que están entre nosotros, mañana van a seguir un legado. Y la pregunta para ti es, ¿qué legado queremos dejarles? Pues algo que tenemos que dejarles es la firmeza y la constancia de hombres y mujeres de fe que saben buscar al Señor y que permanecen firmes en el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos plantear para este año. Queremos plantear a la iglesia la necesidad de volver a recordar constantemente los fundamentos. Alguna vez que he predicado, alguna persona me ha dicho, oye, qué bueno eso, recordarlo. Digo, es que el Evangelio es repetir lo mismo constantemente. Ser un mensaje sencillo, pero qué bueno recordarlo. Digo, pero es que el Evangelio es esto, es que la gente necesita recordar constantemente aquellas cosas que es fácil que olviden o que es fácil que pongan a un lado porque han puesto otra prioridad. Y nosotros necesitamos vigilar todas esas cosas. Cuando yo miro la Biblia, miro a un montón de personas o personajes o gente con situaciones que mostraron que eran personas con un carácter firme. Por ejemplo, y lo hemos visto en algunos de los héroes de la fe que hemos ido viendo en Hebreos capítulo 11, por ejemplo Noé. Noé fue una persona de carácter firme, él tenía una convicción, sabía que Dios le había hablado, sabía que tenía que ejecutarlo y lo hizo. A pesar de todo el ambiente alrededor y a pesar de toda la presión, y Dios le dio aquello, o sea, Dios hizo aquello que él dijo que iba a hacer a través de Noé. Abraham, otro tanto de lo mismo, lo vimos la semana pasada. Pero ¿qué me dicen acerca de José? José podía haber hecho un montón de cosas para poder estar en un puesto mayor, pero no hubiera llegado a ser el segundo del reino si hubiera hecho las cosas por el camino que él pensaba que era más fácil, pero su firmeza le hizo llegar a la meta a la cual Dios le había llamado. ¿Qué me habláis o qué me decís acerca de Moisés? Moisés tuvo 3 etapas en su vida, una etapa de formación, una etapa de asimilar lo que había sucedido y una tercera etapa en la que ejecutó todo lo que había aprendido. Y esa tercera etapa, que es la etapa que conocemos cuando Dios le saca de allí cuidando aquel ganado, y entonces Dios le dice, vete y saca a mi pueblo de Egipto, lo llevaré a la tierra que prometí a Abraham. Todas aquellas cosas, un hombre de carácter decidido, empecinado, y lo llegó, un carácter firme. Pero también hay otros como Débora, la jueza Débora, que gobernó al pueblo. O también David o Esther, determinada, firme en sus convicciones, en sus planteamientos. Noemí, Isaías, Daniel, Pablo. O tantos otros de los discípulos. Pero Pablo, que escribe este texto, si te fijas en el pasaje, si lo lees todo el capítulo entero y teniendo un contexto de todo el pasaje, pero especialmente el capítulo 15, Pablo en el capítulo 15 está hablando de la resurrección.
Está hablando de la convicción de la resurrección de Jesús. Está hablando de la necesidad de entender que Jesús verdaderamente resucitó y sin esa resurrección, entonces no habría libertad y no habría perdón de pecados, y no habría entonces una vida cristiana, no habría esperanza. Entonces estamos viviendo una fe vana. En realidad lo que Pablo quería decirle a aquella comunidad que estaba siendo atacada en sus pensamientos por gente que incluso de dentro decían, no, Jesús, eso de la resurrección, no. Pablo lo que quería era fundamentar a aquella gente en una identidad. Aquella gente no estaba teniendo una identidad porque algunos estaban trayendo pensamientos que eran de otra índole o incluso negando las enseñanzas que mismo Pablo o que Apolos o algunos otros allí habían traído como de parte del Señor. Gente que ponía en cuestión o en duda. Y Pablo tiene que enseñar todas estas cosas. Además, la conducta que niega la fe lleva a una vida que es ajena a la voluntad de Dios. Cuando uno se aleja de la fe, cuando uno empieza a dejar que otras cosas se metan, empieza uno a adoptar estilos de vida que no son agradables a Dios. Y entonces nos volvemos pecadores y además vemos ese concepto que se va metiendo en nuestras vidas y en la iglesia en general, que incluso diciendo, bueno, pero no pasa nada. Y muchas veces disfrazamos todas esas cosas diciendo, bueno, pero Dios es amoroso y va a tener cuidado con todo. Y eso nos ha hecho muchas veces en muchas iglesias, tal vez nosotros también, y ojalá que nos pudiéramos dar cuenta de todas esas cosas. El tema de decir, bueno, pasar por alto ciertas cosas, consentir pecado. Tenemos que llamar a lo que es pecado, pecado. Tenemos que decir a las cosas que son por su nombre, por su nombre. ¿Por qué? Porque es bueno que recordemos todas estas cosas, pero es bueno que a la misma vez que anunciamos que hay un pecado, también tendamos la mano para socorrer al que está caído. Y Pablo en ese capítulo 15 está hablando de todas estas cosas. Y está hablando de que dejar la fe permite que algunas personas vivan descuidadamente, que tengan incluso vidas dedicadas a una sexualidad maltratada, que incluso también tengan vidas con bocas que hablan constantemente cosas que detestan el nombre del Señor, o que insultan, o que maldicen. Pablo está hablando de todas estas cosas en el capítulo 15 y está haciendo un llamamiento a aquellas personas que le están leyendo para que estén firmes. Para que estén firmes. Y él mismo se muestra como ejemplo de esa firmeza. Pablo tuvo que vivir las consecuencias de ser perseguido, de haber sido primero un fariseo y que por tanto tenía privilegios, y de repente cuando se convierte por aquel encuentro con el Señor, de repente se encuentra que tiene pasa a ser de perseguidor, pasa a ser perseguido. Y por lo tanto él empieza a sufrir azotes, sufre naufragios, sufre ataques de gente, de personas, sufre insultos, gente que quiere matarle. Aparte de eso, gente dentro de la propia iglesia que como aquí, que traen conceptos diferentes, que no aprenden, que no conocen. ¿Saben por qué muchas de esa gente traen enseñanzas erróneas a las que Dios trae? Porque desconocen a Dios y su enseñanza. Por eso Samuel es un santo pesado con el tema del discipulado. Y lo sé. ¿Y saben qué es lo mejor? Me encanta. Tal cual. Entonces, iglesia, justamente lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto es lo que nosotros hoy recibimos como advertencia. Necesitamos tener firmeza en los principios en los cuales nos hemos fundamentado en nuestra fe. Los principios de confianza en Dios, de perdón de pecados, de entendimiento de quién es Él, de llevar a cabo nuestra adoración al Señor y por otro lado también llevar la proclamación del Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado una misión para cumplir. Dios nos ha dado una razón por la cual vivir. Dios nos ha dicho, te aparté, te he santificado, he perdonado tus pecados. Sabíamos que veníamos o habíamos salido de esclavitud de esclavitud al pecado a una vida en libertad con Cristo. Y nosotros tenemos que permanecer fundamentados en esos principios. Cuando nosotros no permanecemos fundamentados en esos principios o en esas cosas en las cuales un día abrazamos como parte de nuestra fe, entonces ¿saben qué pasa? Que empezamos a poner excusas, que empezamos a ausentarnos, que empezamos a dejar de leer la Biblia, que empezamos a dejar de orar, que empezamos a dejar de congregarnos,
que empezamos a dejar de tener comunión con otros, que adoptamos otro tipo de vida o que adoptamos otro tipo de pensamiento y nosotros tenemos que alejarnos de eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos ser firmes como iglesia? ¿Por qué este año tenemos que ser firmes? Pues miren, es muy sencillo, porque hemos comenzado la carrera, pero todavía no la hemos terminado. Todavía no hemos llegado a la meta. Todavía no hemos alcanzado la meta que se nos ha propuesto llegar como iglesia. La meta es ver a Cristo cara a cara, estar con Él por la eternidad. Y todavía esa meta no la hemos logrado. Todavía esa meta, iglesia, no la hemos alcanzado. Porque todavía estamos aquí, en este envase, en este cuerpo. Todavía estamos aquí, sujetos a pasiones, sujetos a diferentes tipos de tentaciones, sujetos a pecados diversos. Todavía estamos aquí. Y todavía estamos aquí cumpliendo la misión. Y todavía tenemos facturas que pagar. Y todavía tenemos que seguir respirando. Todavía tenemos familias que bendecir. Y todavía tenemos que hacer un montón de cosas. Todavía no hemos llegado a la presencia de Dios en su segunda venida. O todavía no hemos fallecido como para decir, estoy entonces en ese dormir del que también Pablo habla en otros lugares. Ese estado de dormir hasta que el Señor vuelva. En ese abrir y cerrar de ojos cuando el Señor regrese a por su iglesia. Todavía no hemos cumplido la meta, porque todavía no hemos colaborado en salvar a todas las personas que todavía necesitan ser salvadas. Todavía no hemos discipulado a todos los que tenían que ser discipulados. Todavía no hemos ayudado a todos los que teníamos que haber ayudado. Porque todavía el Señor tiene un tiempo en el que Él ha decidido que todavía va a esperar para venir. No estamos en su presencia todavía. No estamos salvados completamente. Porque todavía nos falta el camino de llegar hasta donde Él está. Y déjame decirte, para los que pudieran confundirse, a la vez que estoy salvo por completo. Porque mi salvación no depende de mis obras, mi salvación depende de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por mí. Y esa es la evidencia. Entonces, son los fundamentos en los cuales nosotros edificamos nuestras vidas, por los cuales debemos mantenernos firmes. Entonces, hay tres cosas que debemos tener en cuenta hoy si queremos tener firmeza o ser firmes y si queremos avanzar. Yo creo que esto es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. Así que, iglesia, vamos a intentar explicarlo. Son 3 puntos. El primero de todos es que debemos tener claras nuestras convicciones o nuestros fundamentos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y una identidad no llega solamente por la salvación. Hay muchos que pecan deliberadamente porque dicen, bueno, el Señor murió en la cruz, yo le recibí un día, hice una oración de esas que alguien me guió a hacer y yo soy salvo y voy para el cielo. Por lo tanto, voy a hacer todo lo que me dé la gana. Ya sabéis que no es así, porque con la salvación llega la santidad. Una de las cosas que enseñaba el otro día en el discipulado es el versículo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué? Para que nuestro pensamiento, para que nuestra firmeza sea tal y real, necesitamos renovar la manera de pensar para poder ser transformados por completo. Necesitamos poner un concepto nuevo allí donde hay un concepto erróneo o donde hay un concepto que se vive de una manera que no estoy seguro si lo estoy haciendo bien. Y eso es la única manera en la que podemos hacerlo es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de tener convicciones claras, es las mismas que estos héroes de la fe de las que mencioné antes. Pero es también saber que soy una tierra firme en la cual se puede cimentar cualquier cosa.
Cuando yo tengo firmeza en Dios, cuando yo estoy seguro de lo que tengo que hacer porque Dios me ha dicho que lo haga, cuando yo tengo claro qué es lo que dice la palabra, entonces yo voy a poder edificar sobre mis hombros alguna cosa que tenga un buen resultado. Alguien va a querer arrimarse a algo o a alguien que realmente se puede agarrar en tiempos de dificultad. La firmeza que tenemos como hijos de Dios por conocer al Señor, eso es algo que la gente en el mundo no tiene. Y un cristiano tiene que ser una persona firme, tiene que ser inamovible. ¿Habéis visto la imagen que la semana pasada la pusimos? Creo que no, hoy no la podemos poner, pero la imagen del lema de este año, firmes y constantes. ¿Os acordáis cuál era la imagen? ¿Algunos se acuerdan? Es un faro en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta. Y es necesario que el faro siga ahí y que siga alumbrando, porque si no los barcos que están no a la deriva, pero que se están llevando por los vientos o por la fuerte tormenta, pueden ir a parar a tierra o chocar contra tierra o encallar en el mar porque necesitan una guía. Y así es como necesitamos pensar que debe ser la firmeza. Y la firmeza tiene que estar hecha bajo buenos fundamentos. Si ese faro no tuviera buenos fundamentos sobre el cual se edifica, si no estuviera sobre una buena roca, si no tuviera firmeza, si no tuviera protección de manera que resistiera el viento, el mar, el sol y todas las cosas, entonces el faro no cumpliría su función. Estar firme implica tener un carácter fuerte, persistente, para no desviarse de los objetivos. Y ese carácter fuerte no es por decir, unos tienen un carácter fuerte porque su papá y su mamá lo criaron así o porque sí es su temperamento. Estamos hablando de la fortaleza en Dios. Estamos hablando de cómo tengo yo la identidad con Dios. Hablando de cómo es mi relación con Él y cómo soy como hijo de Dios. Eso es el objetivo de esta firmeza. Entonces, cuando yo estoy firme en algo, voy a avanzar porque sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Esto es importante en nuestras vidas, porque una persona firme es aquella que se mantiene constante en su posición ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia. Entonces, si yo estoy firme en mis convencimientos, nadie me va a mover. Mira, nadie me va a... Mira, yo podré pensar de muchas maneras, podré hacer y podré decir, pero nadie me podrá mover de la fe que tengo en el Señor Jesucristo, porque no es una fe de papel. Tengo firmeza en esa fe porque conozco quién es el Señor y qué es lo que ha hecho por mí. Conozco porque he experimentado en mi vida el privilegio de ser un hijo de Dios y de tener al Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, tengo ese ejemplo, tengo esas circunstancias y no me moveré. No me moveré ni a derecha ni a izquierda. Me permaneceré firme porque sé en quién he creído. Pero podré patalear en medio de esas circunstancias. Podré quejarme, podré vociferar, podré hacer un montón de cosas, pero yo permaneceré. Podré amargarme y llorar. Pero permaneceré firme porque sé en quién estoy anclado. Sé quién es la roca de mi salvación. Sé en quién he creído, sé en quién he confiado. Sé quién es justo y fiel para hacer cumplir sus promesas. Y sé que ha ido a la diestra del Padre a preparar un lugar para que yo pueda estar con Él por la eternidad. Y me da igual lo que el mundo diga, me da igual lo que el mundo haga, me da igual lo que detesten y me da igual toda la presión que quieran meterme, me da igual. ¿Por qué? Porque estoy firme en la roca de mi salvación. Una persona que es firme tiene claras sus convicciones y las defiende con determinación. Y se asegura de que se defiendan con determinación. Cuando mi hija Sarai era pequeña, tenía como unos 3 años. La pusimos ahí en el colegio cerca del seminario donde estudiábamos y un día, allá por el mes de abril, mayo, ya casi para terminar el curso, la profesora nos habló, Amable y a mí, porque había hecho una actividad con los niños. Creo que no tenía 3, creo que tenía 4 años, 5. Y para cumplir casi los 4, estaba ya con otra profesora, no con la primera. Y entonces hicieron una actividad en la clase para preguntarle a los niños que qué eran aquellas cosas que nunca cambian. ¿No? Y entonces los niños dijeron, las montañas,
¿Qué cosas nunca cambian? El mar. Los niños de 4 años, pues claro, dijeron las cositas que ellos podían. El sol nunca cambia. Y la profesora les iba animando y tal. ¿Y tú, Sarai, qué son aquellas cosas que nunca cambian? El no de mi padre. El no de mi padre nunca cambia. Cuando mi padre me dice que no, es que no. Da igual lo que le digamos, da igual que lo queramos convencer, da igual que lo sobornemos, da igual que le compremos un regalo. Cuando mi padre dice no, es no. Los niños todos trascendentales, el sol, la luna, las estrellas, mi papá, mi mamá, el no de mi padre. Cuando una persona tiene una convicción, cuando está decidido, no duda en tomar las decisiones adecuadas porque sabe que tiene una seguridad y sabe que cuando le piden una razón de ser o una razón de por qué se manifiesta en esa situación, ¿saben qué es lo que hace? Da razones, da argumentos. Por eso en Primera de Pedro se dice en 3:15 que debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe. ¿Con qué? Con mansedumbre, argumentos. Por eso cuando la gente nos pregunta acerca del Señor, del Evangelio, pues entonces no sabemos qué contestarle. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es Dios, no sabemos lo que ha hecho por nosotros, no sabemos contarle cuál es mi experiencia con Él. Iglesia, tener las convicciones claras. Debemos tener las convicciones claras. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso nos hará ser personas firmes. La segunda cosa, la firmeza trae estabilidad en tiempos difíciles. Tú no te vas a dejar zarandear por nada. Antes te hablé del faro. El faro está en buenos cimientos. Pero un barco no tiene dónde agarrarse. Y aunque eche el ancla, si el viento y la tempestad es fuerte, el ancla se puede partir igual. ¿Habéis cogido alguna vez un ancla en peso? ¿Quién ha cogido un ancla en peso? Vale, ya me lo imaginaba, es que es imposible coger un ancla en peso. Pesa mucho. Pero te puedes imaginar que aún eso tan pesado y con esas cadenas tan fuertes, y hay barcos que no llevan un ancla solamente, dependiendo de su tamaño pueden llevar 2, 3, 4, ¿cierto? Miro para Daniela, que ha trabajado muchos años en barcos. No me preguntes por qué, pregúntale a ella. ¿Vale? El caso es que, aún echando anclas, si el viento y la tempestad es fuerte, tal vez no va a aguantar, no va a resistir la presión de todo eso. Un barco que es de vela, pues evidentemente en medio de una tempestad se tiene que dejar guiar por eso, ¿no? Por el barco, por lo que sucede. Entonces, no tiene tanta estabilidad como el faro. Así que cuando hablamos de firmeza y hablamos de tener firmeza en medio de los tiempos difíciles, es que no te dejas zarandear. Podrás dudar, podrás tomar alguna decisión, y una de las cosas importantes como hijos de Dios es que nunca tomamos decisiones en caliente, ¿sí? ¿Lo saben? Siempre tomamos las decisiones después de pensarlas cientos de millones de veces, no una ni dos, cientos de millones de veces, y las meditamos con Dios, a menos que Dios hable claramente, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar, buscar al Señor, clamar desesperadamente para que el Señor hable. En medio de un estado de tranquilidad interior, por saber quién es Dios y por saber que soy un hijo de Dios, esto nos permite ser estables en tiempos difíciles. Puede ser que haya esa etapa incluso en que todo se mueva a nuestro alrededor. Todo no sale bien. Quiero tirar la toalla porque me siento cansado. Lo puede llegar a pensar, pero alguien que es firme en sus convicciones y en su relación con Dios no va a tirar la toalla jamás. Se quedará firme en el Señor. Siempre. Los demás son velas que están dispuestas para el viento y no saben hacia dónde van, que no están controladas absolutamente por nada ni por nadie. Así que una de las cosas que tiene que saber un cristiano en su firmeza es que eres adaptable, pero no eres cambiable. Te puedes adaptar a una situación, puedes dejar que el Señor te muestre algo nuevo,
Pero lo que no vas a hacer es cambiar tu firmeza en Dios. No hay ningún argumento ni nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ojalá algún día nosotros, si no es que lo hayamos dicho ya, podamos decir lo que Pablo dijo en Romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo estrecho, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto muestra que era un hombre con un carácter firme, estaba firme. Eso sí, un cristiano tiene que tener siempre la disposición de que Dios pueda hacer nuevas cosas y hablar nuevas cosas para seguir transformando nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de la renovación del entendimiento. Un cristiano siempre tiene que ser una persona enseñable. Pero nadie me va a quitar de la firmeza en la cual un día puse mis pies, porque estoy edificando sobre la roca que es Cristo. Entonces, yo puedo adaptar las cosas de mi vida cristiana a lo que Dios me sigue hablando por su palabra, a las experiencias que voy teniendo conforme a lo que Dios quiere que yo vaya viviendo. Pero nadie me va a hacer cambiar, porque estando firme en el Señor, no me voy a dar la vuelta para volver al pecado. No me voy a dar la vuelta para ir a aquella vida de esclavitud, porque no cambiaría ni siquiera una milésima de tiempo fuera de la presencia del Señor. ¿Qué dice el Salmo? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar cerca del Señor. Una de las cosas de la firmeza, para los que habéis hecho el devocional que hemos estado haciendo de YouVersion, de firmes y constantes, uno de los pasajes que leímos esta semana, ¿cuál era? Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 15, ¿os acordáis que lo hemos leído esta semana o no? Separados de mí nada podéis hacer. ¿Os acordáis, sí o no? Yo estoy haciendo otro discipulado diferente. La necesidad de permanecer al Señor. Yo estoy anclado ahí, nadie me va a hacer cambiar. Yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Cuando vienen los tiempos de dificultad, es cuando vienen los tiempos en los que muchos abandonan la fe. Y ahí se ve dónde están los hijos de Dios. En el trabajo ya me pasaba en la etapa anterior y en esta etapa me vuelve a pasar lo mismo. Siempre llegan clientes enfadados. Y los clientes llegan enfadados y siempre quieren tener la razón. Entonces, yo se las doy. Mi madre decía, ¿a quién se le da la razón, mi niño? ¿A los locos? La razón se le da a los locos para que te dejen en paz, ¿sí o no? Pero yo les digo siempre a los clientes, cuando llegan quejándose por una situación, y además a lo mejor, bueno, la mayoría de las veces tienen razón, y otras veces no, yo siempre les digo lo mismo. Tienes la oportunidad de crear una fricción en esta situación y decir, bueno, pues ya no te compro más, pues no me compres más. Pero tienes la oportunidad de que en medio de esta fricción sacarle provecho. Ya te he dicho que reconozco que he cometido un error y en el siguiente pedido me puedes sacar a lo mejor un mayor descuento. Esto se graba, ¿no? Ya, los clientes que lo ven. Y aquí hago un Kit Kat. ¿Ya has testificado en tu trabajo? Yo acepto que me digas que estás ocupado para hacer muchas cosas en la iglesia, que puedes hacer unas poquitas. Lo acepto. Yo eso lo entiendo perfectamente. No me creas que no te entiendo, yo te lo asumo. Pero que no hagas tu labor en tu trabajo es tu responsabilidad. ¿Ya testificaste en tu trabajo? ¿Ya le hablaste del Señor a la gente que está a tu alrededor? ¿Ya le invitaste a que escuchara una de las predicaciones de tu pastor o de la iglesia de la esquina? Me da igual. ¿Ya le dijiste que leyera este versículo? ¿Ya le diste una promesa de parte del Señor? ¿Ya te has propuesto regalarle una Biblia? ¿Estás testificando? Porque ese es tu trabajo. Cierro el Kit Kat y volvemos a la predicación. La firmeza trae estabilidad en tiempos difíciles. La capacidad de mantenerse centrado en los objetivos, sin importar las dificultades que puedan presentarse en el camino, y aprovechar las situaciones que pasan para decir, Señor, en esto voy a ver lo que tú quieres hacer. Porque todos, o muchos de vosotros, conocéis el versículo que dice en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que... Esto es, la segunda parte, esto es a los que son llamados conforme a su propósito.
los que están firmes, los que están en una identidad, los que están anclados, los que viven en la roca, los que saben quién es Cristo, los que le aman con todo su corazón, los que esperan sus promesas. Estos saben que cualquier cosa que pase es una nueva oportunidad para poder seguir creciendo en Dios. Por lo tanto, cuando vienen las situaciones difíciles, yo estoy firme en Cristo. Pero esa situación que ha venido o ese momento me ayuda a edificar, me ayuda a crecer. Entonces, no voy a dejar que ninguna situación amargue mi vida. Sé quién soy. No voy a dejar que ninguna situación ponga una raíz de amargura en mí. Voy a trabajar en esa cosa que en ese momento me está atacando porque voy a trabajarla. No voy a dejar que ninguna situación me haga enfrentarme a ninguna persona. Voy a sacarle productividad a cada cosa porque sé en quién estoy anclado, sé en quién estoy fundamentado. Y si no, somos débiles en la fe. Estar firme también implica no dejarse influir por el miedo. No tengas miedo, iglesia, ni por la incertidumbre, ni por las críticas externas. Que cada uno con lo suyo, adelante. Sino mantenerse fiel a los principios y a los valores. Y los principios y los valores que la iglesia tiene son Cristo, su palabra, la esperanza venidera. Por eso decía al principio, y que relacionado con lo del discipulado, no somos un grupo de voluntarios, no somos una ONG, no somos una empresa, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y tercera cosa, debes ser capaz de afrontar los desafíos con decisión y sin temor a fallar. Es decir, lo que necesita la firmeza en Cristo es ser un echado para adelante. ¿Eres un echado para adelante o qué? ¿Perdiste el trabajo? A por el siguiente. ¿Te tumbó una ola? Pues a por la siguiente. Pero no somos de los que nos cansamos, ni los que los quejamos, ni los que nos dejamos atrás. Vamos adelante. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros y Él va abriendo camino. Porque el Señor sabe dónde tiene que hacer las cosas que tiene que hacer para que yo pise en lugar firme. Voy avanzando porque Dios va con nosotros. Voy avanzando porque no estoy solo. Para estar firme es importante ser decidido. Ser decidido y estar convencido. Y claro, si tú quieres avanzar, tienes que estar firme. Porque si no, si a la primera que avances y venga alguien que te... ¡Ay, me voy! Tenemos que tener cuidado de eso. Firmeza, ¿quién soy en Cristo? ¡Ay, que viene alguien y me roba! Bueno, pues mira, me robó, ¿qué quiere que te diga? A lo mejor lo necesita más que yo, pobrecito. ¿Qué va a pasar? Porque hacemos un mundo de las cosas que no tienen importancia, pero no le damos valor a las cosas que son eternas. Y esa es la firmeza. Eso me permite avanzar con seguridad. Por eso, iglesia, aunque hemos recorrido un camino, aunque hasta ahora hemos avanzado y hasta ahora hemos tenido un cimiento, estar firmes significa que tenemos que seguir avanzando. Porque el Señor está marcando la dirección, porque el Señor está diciendo cuál es el lugar al que tenemos que ir y cómo lo tenemos que hacer. Y necesitamos personas, no que le crean a Samuel o al pastor, necesitamos gente que le crea a Dios. Necesitamos gente firme que avanzan. Dice la Escritura que los violentos son los que toman el reino. Son aquellos que van hacia adelante. Entonces, tengamos una actitud de confianza en Dios. Tengamos una actitud que realmente muestra que vamos a creer en sus promesas. Iglesia, vamos a caminar con firmeza, sin titubeos, de forma segura, en una actitud de determinación, con perseverancia, lo que nos permitirá ir superando obstáculo por obstáculo. Y a veces uno entra en la enfermería porque cayó, pero entrar en la enfermería no es para quedarse eternamente. Entrar en la enfermería es ¿para qué? Para que puedas recuperarte y entre el siguiente. En los hospitales, ¿qué hacen constantemente? Van dando alta a la gente porque viene más gente. Te recuperas y el siguiente. Y si vuelves a caer, pues te vuelven a entrar. Pero ahí estás, firme en el Señor, constante.
Debemos ser tenaces, ya que una persona que tiene firmeza, que está firme, suele ser persistente y da lo mejor de sí para alcanzar sus objetivos, avanzando. No nos damos por vencidos, somos hijos de Dios. El que pelea con nosotros es el Señor. Aquellos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Estoy mencionando un salmo, por si acaso no lo sabía. Pero no nos damos por vencidos, iglesia. Avanzamos firmes, convencidos, Dios está con nosotros. Asimismo es constante, nosotros somos constantes en la manera de actuar y no cambiando de opinión con facilidad. Eso sí, atendemos a razones, porque Dios sigue enseñándonos. Iglesia, una persona firme que va hacia adelante es una persona que entonces muestra que es inquebrantable. No por sí mismo, sino por el que vive en él. Entonces no nos dejamos vencer ni por la presión, ni por el temor, ni por la postura de lo que tenemos delante. Somos personas que tienen el carácter de Cristo. Somos personas que maduramos en Cristo y que avanzamos en su presencia. Esa es la iglesia que el Señor espera de nosotros. Y nos tenemos que esforzar en ello. Firmes, puesta la mirada en el Señor. Hay un himno que cantábamos cuando yo era niño y adolescente y joven, y hace mucho tiempo que no lo cantamos. ¿Te acuerdas cuál era? Firmes y adelante. ¿Lo conoces, Pepita? ¿Sí? ¿Tú lo conoces, Maribel, Antonio? ¿Sí? ¿Tú lo conoces? Claro. Tú lo conoces, claro, cómo no. ¿Tú lo conoces? Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y dice, verano, Cristo frente va, y la regia enseña, tremolando está, pam, para, pam, para, pam, firmes y adelante. Ahí poníamos todo ahí, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes, iglesia. Firmes. Lo recuperamos, lo cantamos la próxima semana. Gracias.